Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les mando un fuerte abrazo y un fuerte saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. Que Yahweh les bendiga grandemente el día de hoy. Vamos a dar inicio con la instrucción. Vamos a dar inicio con la mesa, a levantar el lejem para poder compartirles en Ahava y en Ejat. Bueno, hermanos, recordemos el proceso que hemos estado haciendo y damos inicio, declarando como piedra fundamental del Mishkan, como se le dijo a Kefá, sobre esa declaración edificaré mi asamblea, que Yahweh es Yahushua. Él es la palabra hecha carne. Es aquel que se creó a sí mismo para habitar entre nosotros. Asimismo, recordemos que dice en el libro de Adán y en el libro apócrifo de Juan. La escritura dice así, que Yahweh le dijo a Adán, que vendría en alguno de sus descendientes haciéndose carne con el fin de redimirnos. En el apócrifo de Juan dice que Yahweh se creó a sí mismo. Ahora quiero agregar algo importante para las personas que me escuchan cuando hablo del libro apócrifo de Juan. Ese libro, primero, antes de leerlo, tenemos que tener fundamentos muy sólidos en la escritura. Por favor, importante entenderlo. ¿Por qué? Porque nos podemos desviar, se los digo por experiencia. En un momento dado de mi vida yo pensé que me iba a desviar por no entender y comprender la enseñanza, que comprender que eso es más espiritual, eso es elevado, eso es más, hay muchos simbolismos. Pero si ustedes se van en el libro apócrifo de Juan, que van a hacer así sin siquiera leer la Torá, sin ni siquiera entender lo que viene siendo la Torá y los profetas y otros libros, va a ser complicado, Por favor, les pido un favor, tengan mucho cuidado, tómenlo en cuenta y se los advierto porque nuevamente es un libro, el mismo libro apócrifo de Juan dice que es un libro para seres espirituales. En sí no se contradice, solamente que es una elevación que pudiese malinterpretarse, ¿vale? Ahora, también recordemos que en Juan 14 hace referencia donde le dice, Felipe le dijo a Yahweh, o a Yahushua, le dice, Felipe, Adón, muéstranos al Padre. O sea, estoy dando otro fundamento para poder confirmar que Yahweh es Yahushua. Muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe al Adón. Yahushua le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Ese de creedme por las mismas obras es una figura del príncipe heredero que vendría en el espíritu del Mashiach. El Mashiach viene en el espíritu de Yahweh, que se creó a sí mismo, y el último vendría en el espíritu del Mashiach. ¿Vale? Entonces, después voy a tocar un tema de como carne referente a la reencarnación, porque es algo un poquito más elevado, para poder, en estos días se lo comparto, referente de que para mí, en los análisis que yo he hecho, es que no existe la reencarnación. Si queremos ver la reencarnación, pero es en el espíritu. O sea, que el espíritu more en cuerpos de ciertas personas, sí. Por ejemplo, el espíritu de Elías moró en el cuerpo de Juan. Y el espíritu de Moshe puede morar en el cuerpo de lo que viene siendo pues uno de los dos testigos. Y así, viceversa. Entonces, pero no es que el alma reencarne. Igual después se los platico más a detalle porque eso es carne sólida. Ahora, tengo un fundamento en la escritura que viene siendo el Nuevo Testamento referente a lo que se está diciendo aquí, pues creo que es el verso más claro que existe, que le está diciendo, tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me has reconocido, Felipe, porque pues le estaba preguntando Felipe por el Padre. Muéstranos al Padre, le dice el Mesías, le dice Yahushua, que es Yahweh, hecho carne, tanto tiempo he estado contigo y no me reconoces. Entonces, bueno,
Ahora, también tenemos a Mateo 19:16, que se conecta juntamente con lo del joven rico, que vamos a hacerlo ejat. Y dice así: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Yahweh. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Aquí hay algo muy interesante. Aquí se le estaba revelando que el Mesías es Yahweh hecho carne. Pero el joven rico no lo comprendió. Por eso le pregunta: ¿por qué me llamas bueno? ¿Qué es lo que tú sabes de mí? ¿Qué es lo que te ha revelado el Padre? Como le dice a Kefá: Kefá, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, comprendiendo eso, pues entendemos que realmente lo que le está revelando, lo que le está diciendo el Mesías al joven rico es que te reveló el Padre. Por eso mismo le dice: ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solamente uno. ¿Quién? Yahweh. Entonces, ahí está confirmando que sabemos que el único bueno es Yahweh. Pero ¿a quién le dijeron bueno? A Yahushua. Nuevamente, lo repito para que quede claro. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? O sea, le está diciendo que él es bueno. Y él le dijo, le dice el Mesías: ¿por qué me llamas bueno? O sea, ¿qué es lo que tú sabes? Y le dice, ahí le está confirmando: ¿acaso no sabes que no hay ninguno bueno sino Yahweh? Entonces le estaba diciendo que él era Yahweh hecho carne. Pero claro, recordemos nuevamente referente a Kefá. Kefá fue el único que se le reveló eso. Él tenía un velo todavía, lo que viene siendo el joven rico. Ahora, ese es otro fundamento. Y otro fundamento que podemos tener es en Marcos 2, lo del paralítico. Entonces dice así: entró Yahushua otra vez en Capernaum desde algunos días, y oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y le predicaban la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho que yacía el paralítico. Al ver Yahushua la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Yahweh? Importante. Yahweh es el único que puede perdonar los pecados. Y el Mesías le perdonó los pecados al paralítico. Por lógica, ¿quién es Yahushua? Es Yahweh, porque él es el único que puede perdonar los pecados del mundo. Y conociendo luego Yahushua en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que Yahweh tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados. Importantísimo. Entonces, tomando en cuenta eso, pues ya entendemos de varios fundamentos, desde libros apócrifos, ya tenemos más de 3 que están declarando que Yahweh es Yahushua como la piedra fundamental. De hecho, esa piedra, lo que estaríamos representando, para que lo tomemos en cuenta, es referente a lo que viene siendo la piedra de David. Esa piedra de David es la misma piedra del fundamento, en el cual, con este fundamento que nosotros declaramos, podemos matar a Goliat. Goliat, recordemos que tiene como significado un peregrino, como si alguien entra en tierra extraña, o sea, en tierra que no es suya. Y eso lo hace un ladrón. Un ladrón lo que hace es saltarse la puerta. Es un salteador y es un ladrón, como Goliat, que es un peregrino que entra a una tierra que no es suya. Tomando en cuenta eso, nosotros, esta es la piedra que tomamos, por lo que viene siendo referente, conectándonos juntamente con David, como la representación del Mesías, que él es la piedra del fundamento con el cual nosotros, todo ladrón y salteador que quiera entrar en este hogar, en este redil, lo que vamos a hacer es agarrar estas piedras, aventárselas
para que de alguna u otra manera pues, se aparten de lo que viene siendo nuestro redil y quiera robar las ovejas o quiera como un lobo feroz, ¿no? Que quiere venir y matar a las ovejas que puedan estar en este redil. Igual les he dicho, estoy en pocos meses, casi 3 meses de comenzar literal mi ministerio, en el concepto de que yo tengo, pues, voy a cumplir 30 años, así como lo hacían los levitas, que a la edad de 30 años comenzaban el ministerio en el Mishkan. Igual es la intención que yo tengo, que Yahweh me dé fortaleza. Pido por ustedes que oren por mí, para que Yahweh me dé fortaleza siempre y todos los días tenga esa fuerza de acercarme y de hacer su palabra y de compartir y nunca caer, y que me libre de los pecados, que me aparte de las tentaciones, porque al fin de cuentas sigo siendo un hombre de carne. Entonces, que Padre tenga compasión de mí y nos libre de toda la maldad del adversario que pone pruebas constantemente. Ahora, oye, otra cosa que también quiero aprovechar ya que estamos aquí. Vamos a entrar a la puerta, ¿ok? La puerta es la representación del Mesías, que es la puerta de las ovejas. Y recordemos la parábola del redil, en el cual el día de hoy quiero acercarme con ustedes como un pastor, en el cual quiero guiarlos para que entren a lo que es el redil, que es el Mishkan. Es una sobrefigura de lo que estamos haciendo, ya que también quiero aprovechar ahorita y les comparto referente a el significado del nombre que Yahweh me dio. El Padre, en su gran compasión, se los voy a mostrar aquí en lo que viene siendo en la pantalla para que lo puedan apreciar. Nada más denme un momento. A ver, vamos a buscarlo aquí. Vamos a ponerlo. Miren, ya se los muestro. Listo. Ahí aparece. Vale, lo que vamos a hacer aquí es buscar en el Strong lo que viene siendo mi nombre. O sea, en sí yo me llamo Arnold Jonathan Cortés Maya, pero el nombre que Yahweh me dio, cuando recordemos que nosotros somos nuevas criaturas, porque particularmente nosotros pasamos como transformaciones, somos literalmente, antes éramos como animales, después al creer en Él cambiamos a ser a imagen y semejanza de Yahweh, o sea, un ser carnal, un ser espiritual o un hombre, por decirlo así, porque recordemos que un animal tiene ciertos comportamientos negativos, se deja guiar por el instinto carnal y demás, y cuando uno se acerca al Creador, una criatura nueva es. Entonces somos a imagen de Él, somos hombres formados a su imagen y semejanza. Y después el proceso que vamos a tener es ser seres espirituales, o sea, vamos transformándonos constantemente o evolucionando, si lo quieren ver así. Bueno, aquí tenemos lo que viene siendo, a ver, el nombre Adriel. Ok, Adriel viene aquí. Dice rebaño de Yahweh, en el cual dice el que reúne a los animales. Entonces, en este concepto por el cual hace poquito pues lo estuve conectando, particularmente el Padre siempre he creído que ha sido tan perfecto, y bueno, sin saber yo el porqué del nombre Adriel, al momento de estar haciendo esto y varios días teniendo que hacer la conexión de referente de entrar al Mishkan, pues lo conecto juntamente con el redil. Recordemos que solamente las ovejas escuchan la voz del pastor. Entonces el día de hoy me presento juntamente con lo que viene siendo en la representación de lo que es mi nombre, que es Adriel, que significa el que reúne el rebaño, y el rebaño viene siendo de las ovejas. Aquí está. Ahora, también está muy interesante porque me dio otro, o sea, es como mi apellido, si lo queremos ver así. Vendría siendo Shafat. Permítame un momento, ya se los pongo. Está como acá por el 6 o 7. Está. Vendría siendo Adriel Shafat. Mira, aquí está. Ok. En sí, lo que Yahweh puso viene siendo Shafat, que tiene varios significados. O sea, Shafat no solamente... Ahorita voy a poner el otro. Aquí está Shafat, que viene siendo localizar, colgar.
establecer, reducir, o como una olla. Ese es uno. Pero, o sea, está que este es el que me gusta mucho, porque dice gancho tiesto. Dice estable doble para ganado. Exactamente lo que estaba haciendo. O sea, y realmente no lo había comprendido nuevamente cuando el padre me estaba dando el nombre. Hasta un poquito después cuando investigué y vi que tiene como 4 significados Shafat. Entonces, bueno, dice estable, doble para ganado. También aguijón, de 2 dientes para aguijonear a los animales. Es, por decirlo así, el bastón con el cual el pastor pues jala a las ovejas, por decirlo así. Entonces, bueno, y que también tiene como significado Shafat, juzgar. Juzgar, pronunciar sentencia, vindicar, castigar. Entonces, estoy atando todo lo que estoy compartiendo de alguna otra manera para poder dar un poquito más de claridad a lo que estoy haciendo. Con la autoridad que Yahweh me da para poder hacerlo. Porque pues todas las cosas son perfectas. De alguna otra manera lo hago para servirle a Él, para poder... y claro, este tiempo yo no decidí empezar antes ni comenzar a hacer ciertas cosas porque lo que pasaba es que yo sé, o sea, uno se tiene que preparar y aún así uno haciendo esto de verdad es que en pocas palabras es un compromiso, o sea, es un compromiso y claro, un compromiso en el aspecto de que uno tiene que saber que siempre tiene que ser humilde, o sea, tiene que estar dispuesto a escuchar a los demás. Uno no puede pensar que solamente lo sabe todo. Y cuando alguien más venga, pues ya decirle dirección al Padre, que nos guíe también su rúa para poder saber si lo que se está diciendo está bien. Y pues la verdad es que yo creo que tengo grandes maestros, literalmente entre uno de ellos quiero aprovechar y decir que pues de parte del conocimiento que he adquirido y aprendido es uno de ellos es de el hermano de Cores. Yo particularmente les recomiendo que lo escuchen, se tomen el tiempo y va a ser de gran bendición para ustedes y lo fue también y lo sigue siendo para mí. Entonces tómense ese tiempo y coman de ese lejen que les está dando Cores, comen del lejen que les da otros hermanos y para que se puedan acercar. Entonces, igual no solamente quiero mencionar Cores, hay muchos más hermanos que comparten un lejen muy precioso, pero igual pues yo creo que lo que sí no he visto es este tipo de análisis en el cual lo hacemos verso por verso, porque igual, un ejemplo, lo pueden hacer pero no se dedican ese tiempo de profundizar en cada palabra, en cada letra, en cada número, que es lo que tratamos de hacer y lo hacemos claro con la voluntad de Yahweh, que así sea, para exaltación de Él, porque al fin de cuentas Él es el único que nos permite comprender esto y acercarnos a Él. Entonces bueno, ahí agrego eso, en el cual vamos a leer lo que viene siendo Juan 10, que es la parábola del redil, y dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador, lo que estamos hablando, referente a Goliat. Entonces tomamos la piedra como el fundamento, que el Mashiach él es la puerta de las ovejas, y no hay que ser como un filisteo o como Goliat, que entramos por otra puerta, en el cual se puede conectar que no hay que entrar por la puerta del nombre de Jesús, por decirlo así, de Cristo, de Jesucristo. Entonces apartarnos de ese camino y también pues realmente otros nombres que particularmente aún a pesar de que hay personas que están en las raíces hebreas, tengo que ser muy claro, el nombre de Yeshua tampoco es. O sea, hagamos una investigación y análisis referente a los nombres de Yeshua. Había un Yeshua que era un adivino, era un mago, en el cual pues se llamaba así. Ahora otro, Yeshua Barraba. Hay textos en el cual quitaron lo que viene siendo el Yeshua, entonces para que lo tomemos en cuenta. Ahora también recordemos que Baraba significa el hijo del padre. La pregunta es de qué padre. Ahora también recordemos que en la antigüedad
lo que tal vez modificaron era Bar Yeshua. O sea, en vez de decir Barraba era Bar Yeshua, que es lo que quitaron porque anterior se decía Ben Yosef, Ben David, Ben Isaacar, Ben Asher, Ben, no sé, Dan. Entonces lo más seguro es que pusieron Abba, o sea, pusieron Abba y quitaron Yeshua. Lo más seguro es que era Ben Yeshua. O sea, era el hijo de Yeshua, por decirlo así. Que igual eso es parte de... O sea, cuando nosotros hacemos el análisis de Jesucristo, la transliteración, al fin de cuentas, sigue siendo Yeshua. O sea, es lo mismo, pero transliterado, o sea, literalmente. O sea, viene siendo como que esa transformación. Pero no cambia. Sigue siendo la misma esencia. ¿Me explico? Es como referente a la Navidad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasó con la Navidad? La Navidad, que no, pues que el nacimiento del Mesías y todo. Pero el principio de la Navidad es otro. Entonces nomás es como maquillar la información. Y es lo mismo. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿vale? Y ya, igual hacer investigaciones. Ya nos toca a cada quien investigar, ¿vale? Porque sí, la verdad es que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ahora, dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas el extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Yahushua, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Yahushua, el buen pastor. Volvió pues Yahushua a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, lo que estamos conectando nuevamente, la puerta del Mishkan, como el primer velo. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado, el buen pastor da su vida por las ovejas, lo que conectamos como la onda que tenía David, que es la piedra, para matar a Goliat. Por eso es el buen pastor que da la vida por las ovejas. Más el asalariado, y que no es del pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahorita es tomar esa piedra para apartar a todos aquellos lobos que quieran acercarse a este lugar de alguna otra manera, porque recordemos que es la piedra del fundamento en el cual nosotros la tomamos y por medio de la palabra y el conocimiento de su enseñanza, nosotros podemos apartar a lo que viene siendo los lobos de las ovejas. Y el lobo arrebataba las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y esto no es así. Aquí, en esta casa, como les digo, pues próximamente empezamos lo que viene siendo el ministerio, el proceso de poder acercarme ya. Y si el Padre me permite que me dé una mujer, recordemos que la representación de la mujer es una asamblea, en el cual pues sea una asamblea con todo esto, que profundicemos, que podamos enseñar, que digamos, bueno, en esta asamblea, yo con mi mujer, lo que voy a hacer es que voy a empezar a trabajar en ellos, que se dediquen a trabajar en esto, pum, así de profundo, y esto nos va a permitir empezar a conectar todo, dar 2-3 testigos de la palabra, en letras, en números, en símbolos, y hacer este proceso que yo estoy haciendo, pero todo a su tiempo. Igual pues el Padre me irá diciendo cuándo es el momento, mas sin embargo por el momento del día de hoy pues lo que hago es eso, ¿no? Estoy haciendo literalmente el proceso de ser el buen pastor, en el cual estoy guiando a las ovejas que se acercan a mí, porque al fin de cuentas todas aquellas personas que tienen ovejas que les están enseñando, les están dando de comer, pues esa persona que está ahí, pues es el pastor, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces, pues este es mi redil, hay más rediles de aquel lado, pero pues este es el redil que yo abro para comenzar a
alimentar a mis ovejitas desde el principio. Igual pues las personas que entren aquí, si son ovejitas nuevas, pues desde chiquitas las voy a tener que cuidar y voy a tener que ser paciente. Yo no soy paciente, pero me voy a esforzar por tratar de hacer las cosas bien, porque claro, tengo muchas debilidades, pero también tengo muchas virtudes que yo sé que con el paso del tiempo voy a poder ser de bendición para las personas que se acercan a este siervo, un siervo inútil que soy, pero que al fin de cuentas mi intención es siempre buscar la verdad y yo siempre voy a estar abierto a toda la información, porque yo sé que el hecho de que exista la información, el espíritu del Ruach me va a dar discernimiento para poder apartarme de lo que es malo y decir esto está bien, esto está mal. Y eso significa que aunque venga Satanás así como vino con Eva, aunque venga y le diga un conocimiento, pues el Ruach del temor de Yahweh nos va a permitir no hacerle caso o apartarnos de eso. Entonces yo creo que en muchos de mis hermanos hay mucho Ruach de Yahweh, y no digo que eso sea malo, sin duda alguna, pero de alguna u otra manera el concepto está en que deberíamos de tener este concepto de que en todos nuestros hermanos tengamos literalmente casi el mismo conocimiento para hacer ejat, porque si no, o sea, al fin de cuentas lo que sería que el mismo alimento que están dando en otros redil sea el mismo que uno da, ¿verdad? Al fin de cuentas que sea para bien y no que sea información errada. Y pues que el Padre me libre de compartir información errada para poder seguir avanzando con ustedes. Dice, y también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de Yahweh. Igual pues recibo el mandamiento de Yahweh de hacer mi proceso bien. Igual yo creo que también las personas que ya tienen cierta edad, recordemos que el Mishkan dice que solamente cierta edad pueden estar ministrando, y hay personas que tienen cierta edad, ya entran como ancianos, pero los ancianos suelen ser para dar consejo y para hacer otras cosas. Entonces igual las personas que ya se pasaron de su edad tienen que decirle chao y dejar que las personas por algo están alimentando a personas. O sea, yo tengo mi proceso y a cierta edad termino. Pero como ya voy a empezar, pues para mí es un inicio. Pero yo trato de hacerlo bien, como lo hizo el Mesías. El Mesías por eso comenzó a la edad de 30 años, porque a la edad de 30 años comienza el ministerio de los levitas en el Mishkan. Entonces yo también hago lo mismo. Bueno, y yo creo que sería todo. No hemos salido desde el inicio, ya llevamos un buen de tiempo. Bueno, para no tardarnos tanto, recordemos que lo que tenemos que hacer es lo que viene siendo entramos a lo que viene siendo el altar de sacrificio, donde pedimos perdón delante de Yahweh por todos nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados. Claro, yo también delante del Creador pido perdón por mis ofensas que yo haya cometido delante de su presencia, en mi mente y mis acciones, y que Yahweh tenga misericordia de todos nosotros para poder acercarnos delante de Él y que nos purifique por medio de su sangre. Si tu pecado fuese rojo como el carmesí, vendrá a ser blanca como la lana, ¿ok? Como la nieve. Entonces tomarlo en cuenta, que el Padre nos purifique. Ahora nos acercamos a la fuente de bronce, manos, pies purificados por medio del agua, en el cual que el Padre sea purificándonos por medio de su enseñanza. También recordemos que aquí tenemos a lo que viene siendo en Juan 13, que hace referencia a eso. Lo quiero empezar a conectar todo. Dice, antes de la fiesta de Pesach, sabiendo Yahushua que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de
Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Yahushua que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Yahweh, y Yahweh iba y se levantó. Y a Yahweh iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Es donde estamos ahorita. Me estoy ciñendo, tomando esa toalla, me quito lo que viene siendo las vestiduras, me ciño, dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Permítanme el día de hoy lavar los pies y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simeón Kefá, y Kefá le dijo, Adón, ¿tú me lavas los pies? Respondió Yahushua, le dijo, lo que yo hago tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Kefá le dijo, no me lavarás los pies jamás. Yahushua le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Es una sobrefigura. Recordemos que este es el proceso que sería en tiempos finales, en el cual el testigo como Moshe tiene que ser lavado de sus pies, porque Kefá representa al testigo como Moshe. Tienen que ser lavados sus pies, su caminar, su enseñanza, porque si no va a tener parte con Yahweh. Y le dijo, Shimón Kefá, Adón, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Yahushua le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía a quién le iba a entregar, y por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después le hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa. Importantísimo. Y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Adón, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo soy el maestro y yo soy Adón, he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, muy importante, las personas que están ministrando, tomarse ese tiempo de lavarle los pies a sus hermanos. Y el día de hoy hago eso antes de entrar a la mesa. Los que vengan entrando, las ovejas al redil, las empiezo a lavar, las empiezo a su caminar. Y pues esa es la representación simbólica. También recordemos que está el enlace, ya lo he compartido en la descripción. Denle clip y ahí van a ver más información y pueden tomar esas aguas, lo que viene siendo el pozo de Jacob. También aprovechamos aquí, recordemos que tenemos lo de lo que tenemos próximamente, que va a ser levantar el Mishkan, el templo, con las medidas. Medida de oro, medida de caña de oro, y lo que viene siendo medida de malak, de hombre, de codo, y muchas otras cosas más que podemos hacer las medidas para ir conectándolo juntamente y hacerlo todo de hat, siempre todo en unidad. Por eso, si ustedes ven, se los voy a compartir aquí en la imagen. Si ustedes ven de este lado, pueden apreciar lo que viene siendo los logos que están arriba, donde pues conectamos y tratamos de hacerlo todo de hat. Toda la información que se hace siempre unificarla. Un ejemplo que viene siendo donde está el escudo que representa esta casa, que es un león y es un toro, como Yahudá y Yosef. Ahí está todo, ahí viene lo que está la menorá y muchas cosas, solamente que están en pequeño, no se alcanzan a apreciar, pero todo está siempre unido para hacerlo uno, así como nosotros tenemos que ser unos. O sea, nosotros no podemos, tenemos que tener un corazón de carne, dejar todas las diferencias y decir, bueno, vamos a platicar, vamos a tomarnos el tiempo, hablar, pues la verdad, pues a ver, ¿dónde está lo que realmente nos ha enseñado el Mesías? El perdonar. Pero pues bueno, a veces somos el ego es muy, muy, muy cañón. Pero bueno, pues bueno, se entiende. Pero pues no pasa nada, igual es la voluntad del Padre y tiene un propósito para todos nosotros. Y pues bueno, listo. Yo creo que terminamos con lo que viene siendo entramos a lo que viene siendo la puerta de la verdad, agua y sangre, verdad, 144, como los 144,000, como lo que hemos estado hablando, referente a la carne que compartimos el día de ayer, referente a lo que viene siendo el trono de Yahushua. Ahora, pues nos acercamos a lo que viene siendo la mesa de la proposición, en el cual levanto el día de hoy lo que viene siendo mi escudo, mi estandarte, para poder darles lejem. Levanto esta mesa hermosa que viene siendo este canal de YouTube, para poder compartirles y lleguen a todas sus casas
ahora sí como quien dice, lejem, ¿no? Multiplicar. Estamos haciendo la multiplicación del lejem ahorita en este momento para que llegue a muchas casas. Y eso es un simbolismo, claro, es de forma espiritual, pero yo espero con ansias hacer que realmente podamos llegar como que a encendernos en fuego para poder hacer los milagros que el Mashiach hizo, de sanar y de hacer de todo eso, porque yo sí creo que lo vamos a lograr hacer. Solamente que necesitamos estar preparados para eso. Ahora, bueno, veamos. Pues creo que nos acercamos a lo que viene siendo la menorá. La menorá, como dice en Mateo 5:14, hace referencia a la de vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelabro y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que veáis vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los Shemaim. Entonces, tomando en cuenta sobre eso, igual el Mashiach dice, yo soy la luz del mundo, entendiendo que pues él es la menorá representado por los 7 ruach, los 7 malak, los 7 asambleas, Apocalipsis 1, 2 y 3, lo que viene siendo también los 7 sentidos como la representación de ellos. Ahí después les mando la imagen para poder, en el pozo de Jacob, para poder edificarnos en base a las enseñanzas que hemos estado compartiendo. Y vamos a dar inicio. Es súper, ya nos tomamos un bastante tiempo, pero pues igual solamente quiero hacer esas conexiones para poder empezar a que entiendan las personas nuevas que están haciendo esto, del por qué hacemos este pequeño intro, para que entendamos que tenemos que tomar en cuenta el proceso que estamos haciendo, porque tiene un significado importante. Igual pues las ovejas comienzan a sentarse en lo que viene siendo para que coman, ¿no? Vamos ahora sí a dar de comer, porque después nos vamos a quedar ahí con hambre y no hay que tener hambre. Después no voy a ser como quien dice, pues un buen pastor, ¿no? Que no alimenta a sus ovejas. Así como lo hacen muchos pastores que solamente, yo hace mucho tiempo, y le agradezco mucho a Yahweh, porque yo tenía este pensamiento y digo, el levita entraba todos los días y un pastor le da de comer todos los días a sus ovejas. Pero yo nada más veo que solamente un día van a lo que viene siendo la iglesia, los templos. Yo digo, ¿qué? ¿Una oveja con un día ya y aguanta toda una semana o qué? Y yo decía, pues no creo que sea así. Entonces después comprendí que obviamente pues todos los días uno tiene que comer, porque la escritura hace referencia que meditarás de día y de noche, referente al alimento que uno tiene, el manjut en la mañana y en la tarde. Entonces, o sea, yo sí literalmente tengo que admitir que pues en este proceso que estoy empezando de darles lejen en la mañana, sí los estoy haciendo, como quien dice, no las estoy alimentando bien, perdónenme, pero bueno, al menos yo creo que con una comida el día de hoy comen y hacen ayuno, no sé, para que no se vea tan mal, pero deberían de comer en la mañana y deberían de comer en la tarde, ¿vale? Y les pido una disculpa, pero yo las voy a tratar bien, las voy a cuidar, voy a tomar mi tiempo, para que sepan. Bueno, vamos a dar inicio. Bereshit 1:15. Y sean por las lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Entonces, sean por la lumbrera de la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Bueno, recordemos esto para el siguiente lejem. Lo que vamos a empezar a hacer en base a lo que nos está diciendo la palabra, porque nos estamos guiando por eso, es referente a eso. Como en Salmos 19 también hace referencia y dice, los cielos cuentan de la estima del Creador, día a día se da un pronunciamiento, noche a noche se revela un conocimiento. También como Yosef toma lo que viene siendo la Torah de las luminarias y le enseña a su hermano Benjamín para que reconozca y entienda la representación del conocimiento. Recordemos que esto es astronomía, no astrología, en el cual aquí vamos a tratar de dar esta información para revelar al Mesías y revelar al Creador. Okay, la astrología se hace basado revelando en lo que viene siendo pues a los demás, y empieza la adivinación y uno se puede desviar. Entonces lo que estamos haciendo aquí es revelar al Creador, a Yahweh, por medio de su conocimiento, para poder revelar su palabra, porque en su palabra es Yahweh o es Yahushua hecho carne. Entonces, pero esto va a ser en el siguiente. Solamente pues lo hacemos para poder, prepararnos un poquito y empezar a conectar referente a los cielos, porque cada planeta representa un cielo.
Entonces de ahí ya vamos a empezar a trabajar para que lo hagamos todos juntamente y tengamos más el alimento para que sea más sólido y empecemos a entender después que queramos compartir el alimento de la carne. Ayer, como les dije, les compartí lo que viene siendo carne y pues nuevamente esperemos que puedan masticar ese alimento. Bueno, igual, seguimos adelante. Dice, y sean por lumbres en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. ¿Ok? Recordemos que los cielos están representados por los cielos y lo que viene siendo el sol y la luna, representado como la luna referente a lo que viene siendo se le dio a Yahudá. En el testamento de los patriarcas se dice que a Yahudá se le dio la luna y a Leví se le dio el sol. Entonces, para alumbrar sobre la tierra, el sol y la luna alumbrándonos a nosotros. ¿De qué manera? El sol siendo la Torah y los profetas, porque el Mesías él era el sol de justicia. La luna como el Mesías, también representándose, en el cual era su reino, la plenitud del reino eterno, el conocimiento pleno de lo que es la Torah, porque recordemos que la Torah mata, pero el Espíritu vivifica, y el Mesías venía en el Espíritu, trayendo la vivificación, entendiendo que la Torah no es que sea mala, sino es por un corazón de piedra, pero el Espíritu es bueno por un corazón de carne. Entonces, entendiendo eso, representado el sol y la luna, referente de que nosotros tenemos que andar de día. Todo aquel que anda de día tiene luz, y todo aquel que su ojo tiene luz, todo su cuerpo tiene luz. El que anda en tinieblas está en oscuridad, el que camina de noche está en tinieblas. Entonces, tomarlo en cuenta que este proceso es referente del sol y la luna para que nos alumbre y para que nosotros tengamos eso. Vale, recordemos que también en la noche podemos ver de qué manera podemos lo que podemos hacer cuando se da la oscuridad, así como el Mesías oró en Getsemaní, orando, y le dice a Kefa, ¿acaso no pudiste velar conmigo una hora? Y asimismo en la noche, pues el proceso que vamos a hacer de hacer tefilá va a ser en la noche. Va a ser en la noche, ¿por qué? Porque así lo hizo el Mesías, siempre entendiendo el ejemplo de cómo lo hace él. Y claro, Daniel lo hacía 3 días, pero yo creo que el Mesías por algo lo hace en la noche, que es cuando hay más guerra. Porque pues es de noche, ¿no? La oscuridad. Y bueno, esa es la interpretación. Fue la tierra, nosotros somos la tierra, que damos fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y fue así. Ahora vamos a dar la interpretación en lo que viene siendo valores numéricos. Okay. A ver, 6 más 5 más 10 más 6. A ver, otra vez. 6 más 5 más 10 más 6 más 30 más 40 más 1 más 6 más 200 más 400 más 2 más 200 más 100 más 10 más 70 más 5 más 300 más 40 más 10 más 40 más 30 más 5 más 1 más 10 más 200 más 70 más 30 más 5 más 1 más 200 más 90 más 6 más 10 más 5 más 10 más 20 más 50. Nos da un valor numérico de 2224. Vamos a conectarlo acá de este lado y venimos de este lado. 2224, ¿vale? Es de este lado. Muy bien. Ahora sí. 2224. A ver, denme un momentito. Listo, regresamos. Bien, 2224, que 22 representa como las 22 letras del hebreo y 24 como lo que viene siendo los 24 ancianos, lo que viene siendo también las 24 órdenes, los 24 tronos, y se pueden conectar muchas otras cosas más, ¿vale?
Entonces, entender aquí cómo se está revelando la palabra de Yahweh en los 24 tronos o en las 24 órdenes también se pudiese ver. En Primera de Crónicas 24 hace referencia de esas 2 y 12, 24, sí, 24 órdenes. Entonces, bueno, pero vamos a hacer la conexión de este lado. Igual eso está muy, muy, muy interesante. Porque uno puede, a ver, yo me pudiese pasar, yo creo que una media hora, una hora, nada más con este número, ¿no? 2 y 2, referente de lo que viene siendo las dos casas, como la representación de lo que viene siendo la casa de los cielos, la casa de la tierra, como una puerta, porque 2 más 2 es 4, entendiendo que esas dos casas son la representación de lo que viene siendo la creación que hizo Yahweh, como los cielos, el universo y lo que viene siendo el cuerpo humano, porque también nosotros somos una casa. Entonces se pueden ver ahí varias cosas muy interesantes. Bueno, entonces vamos a darle el número, lo que viene siendo de este lado. Uy, no lo tengo aquí. No importa, venga. 2224. 2224. Que lo tenemos aquí en esta página que nos da un valor numérico. Miren todo lo que se conecta. Bueno, aquí se conecta lo que estamos hablando. Y sean los lumbrados por el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Uy, todos estos versos. Bueno, vamos a hacerlo. No importa. Es interesante. Digo, el Padre confirmando toda con los números y atando la información, para que podamos hacer esas conexiones el día de que queramos compartir, el día de mañana que digan, bueno, estamos leyendo Bereshit 1.14 referente a las luminarias, ¿con qué se conecta? No, vamos a Génesis 36.16 y dice así: el duque Core, el duque Gatam y el duque Amalek, estos son los duques que vinieron en Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Adá. Bueno, tendríamos que checar la información del significado de Core, buscar. Dice, levita de la familia de Kehat. Interesante. Bueno, los levitas. Recordemos nuevamente, los levitas representado como el sol. Ok. El duque Gatam. Vamos a ver el duque Gatam. Tomarnos ese tiempo hermoso y precioso para hacer los análisis. Gatam. Primogénito de Esaú. Gatam llegó a ser uno de los jeques de los hijos de Esaú. Esaú significa... A ver. Se traduce como menguado o valle quemado. Bueno, Gatam, el término Gatam viene del latín y se traduce como menguado o valle quemado. Ok, el valle quemado como referente al sol, en el cual uno se quema si uno se mantiene o se acerca mucho al sol. Entonces tomarlo en cuenta que una persona al acercarse mucho al sol se puede quemar. Entonces por eso el Padre creó como que una cierta distancia para evitar ese tipo de problema. Entonces tomando en cuenta que... entendiendo que en el sol, la letra, uno puede morir. En el sol, que es la letra representada por la Torah, uno puede morir. Pero en el espíritu, uno, que es la luz, uno se vivifica, uno vive. Estos son los duques que vinieron en Elifaz en la tierra de Edom. Amalek. Duque Amalek de Elifaz en la tierra de Edom. De Edom de rojo. Nuevamente todo aquí, creo que lo que nos está llevando es referente a la Torah. Elifaz. Significado, veamos, Elifaz, significado dice, él es oro puro, ok, como el fuego purifica a la piedra, lo que puede moldear el oro también, como al estar en cierta temperatura el oro puede ser modificado, en el cual nosotros por medio de la enseñanza de la escritura, si la Torah está totalmente en nuestras vidas, nos puede moldear, pero solamente entender que lo que nos puede dar vida es el espíritu, porque si uno vive en la Torah puede pasarse de quemado, en pocas palabras, como dice el duque Amalek, en el cual pues, la intención no es que nosotros nos quememos en la enseñanza de la Torah, sino que en el contexto de que podamos morir, sino en el contexto de que vivamos por el Espíritu. Ok, bueno, entonces aquí ya pasamos al otro porque son varios. Y
Dice, en esto seréis probados por la vida de Faraón, no saldréis de aquí a menos que vuestro hermano menor venga acá. Bueno, entonces recordemos que es Génesis 42:15, que habla referente de Yosef. Por eso le está diciendo, en esto seréis probados por la vida de Faraón, no saldréis de aquí a menos que traigan a nuestro hermano menor. ¿A qué hermano? A Benjamín. Ahora, Faraón está representándose, aquí Yosef se representa como la luna como un reino, un reinado. Porque recordemos que Yosef reinaba en ese tiempo, no saldréis de aquí, a menos que vuestro hermano menor venga acá, mi hijo de la mano derecha. Uy, interesantísimo, miren. O sea, el reino, lo que viene siendo, todo el reino de la descendencia de David pasó directamente a Yahushua, al Mesías. A él pasó el reino. Y de ahí el Padre, al que le quiera dar el reino de cualquier tribu, si así sea, pasamos, porque él traía el orden Melquisedec. Y recordemos que Melquisedec decía que no traía descendencia. Ok. Estaba haciendo el análisis referente de que yo pensaba que Melquisedec era Shem, pero no es cierto. No es cierto. No, Shem no es Melquisedec. Entonces, realmente, como dice la escritura, no aparece, no hay genealogía. Entonces no es Shem. Cuando uno hace los análisis y checa bien y verifica bien, no es Shem. Pero bueno, ya es cuestión de que lo verifiquen. Ya después les comparto ahí. O nuevamente, preguntas, dudas, ¿por qué no es Shem? Y ya yo les mando ahí un video y les hago un video y lo subo al canal. Entonces, tómense ese tiempo si quieren aclarar dudas. Y yo les hago con gusto ese análisis. Ahora, bueno, a menos que vuestro hermano menor venga acá, a menos que Yahushua viniese a la tierra para traer verdaderamente el reino, no del reino del faraón, sino el reino de justicia, que es Yahushua, del reino eterno de la humanidad perfecta, de lo que viene siendo las humanidades creadas antes de nosotros, de lo que viene siendo Yahweh, su reino, la plenitud de Yahweh. Entonces ahí se puede conectar como vemos el sol, la luna, acabamos de ver el sol, acabamos de ver la luna, Éxodo 25:34, y en el candelabro habrá 4 copas en forma de almendros con sus manzanas y sus flores. Hermoso, Padre mío, eres precioso. Candelabro, la menorá, recordemos, día y noche. Recordemos, eres frío o caliente. Quisiera que se fueses frío o caliente, lo que hablamos en los versos anteriores, la menorá, los 7 ruach, como el candelabro. Trayendo eso, dice, con manzana y sus flores. Entonces, como el fruto que uno da al aplicar en nuestras obras la luz del Hijo del Hombre, entendiendo que damos esos frutos, manzanas, y damos también sus flores para hermosear lo que es nuestro campo, o sea, nuestras vidas, nuestro comportamiento, y vean en nosotros reflejada la luz del mundo. Ahora, Éxodo 37:20, y en el candelero estaban 4 copas en forma de almendras, sus manzanas, bueno, es lo mismo. Yosef, Josué 15:62, y Nibsam y la ciudad de Salt, y en Gendi 6 ciudades con sus aldeas. Vamos a ver qué significa Nibsam. Creo que este video trato de hacerlo lo más corto que puedo, pero Nibsam, significado hebreo: retoño, primer brote. Ok, entonces recordemos que el retoño, el primer brote, es, ¿en qué fecha se da? Es el primer mes del candelario hebreo. Bueno, a partir de la salabilidad de los hebreos de la esclavitud en Egipto. Ok, recordemos que el primer mes está representado por lo que viene siendo, como dice la escritura, que se conecta juntamente con lo que es lo que viene siendo el día 14 del primer mes, como Pesaj, Hamatzot y todo eso. También recordemos que dice Aviv. Pero bueno, yo después les voy a compartir referente de cuándo se da el inicio. Esto lo dejo para mañana o al finalizar lo que viene siendo las señales, ¿vale? Porque
yo he estado haciendo un análisis referente al nacimiento del Mesías, que viene siendo aquí, el pesebre. Entonces, entendiendo que el Mesías nace el día primero del primer mes, no en lo que viene siendo el séptimo mes, como mucha gente dice que es en Sukkot. Recordemos que una sukkah es muy diferente a un pesebre. Entonces, por favor, no tomarlo en cuenta, que hay que comprender esto. Entonces, aquí está el pesebre, refiriéndose como el primer día que él nace, marcando los tiempos. Él es el Ohel Moed, él es el que marca el tiempo. Ahora, mucha gente cree que nosotros estamos... no quiero tocar por encima. Muchos creen que nosotros estamos en la era de Acuario, pero realmente, si lo pusiésemos en este contexto, estaríamos en la era de Capricornio, conectándose juntamente con Leo, por lo que viene siendo las eras, cada 2018, cada 2160 años, en el cual, pues recordemos que desde que se crearon las luminarias, supongamos que ya estamos en el año 6000, pero recordemos que tenemos 1500 años desde que se crearon las luminarias. Llevaríamos casi 7500 años. Entonces, haciendo todo lo que viene siendo las eras, bueno, un ejemplo, por 4. A ver, 2160 por 4 o por 3, creo. No, es 1, 2, 3. Bueno, estaríamos como en esa era que les dije de Capricornio. Entonces, para que lo tomen en cuenta, y después les doy más detalles, porque sí, no quiero ahí confundirlos. Ahí, en pocas palabras, no dije nada. Pero hagan un análisis ahí después. Tómense un poquito del tiempo. Ahí yo también me quebré la cabeza un rato. Pero ya se los comparto para que recordemos que igual a los animalitos, que somos representados por lo que somos nosotros de forma simbólica, porque recordemos que el Mesías nació en un pesebre donde los animales comen, pues se les desmenuzaba. Hay animales, si no mal recuerdo, creo que es el pájaro, que desmenuza el alimento y se lo da cuando recién nace, ¿no? Lo desmenuza y se lo da. Y así hacen, creo que varios animales. Entonces, es lo que estaríamos haciendo nosotros. Y donde nos quedamos de este lado. Bueno, déjenme quito esto. Ok. Y dice, bueno, nos quedamos en el 1 Samuel 6:1. Y estuvo el arca de Yahweh en tierra de los filisteos 7 meses. Nuevamente marcando lo que viene siendo los 7 meses, refiriéndose al arca de Yahweh, representado por el último. El último viene siendo el arca de Yahweh, en el cual está en el séptimo mes, que se conectaría en Sukkot. Ahora sí, sería la representación del último, en el cual el último nacería en Beit Lehem. En Beit Lehem, ahí estaría naciendo, dando a luz como el príncipe heredero. Tomarlo en cuenta porque los dos testigos cumplen Yom Teruah y Yom Kippur. Y el príncipe heredero cumple lo que viene siendo Sukkot, ¿vale? Entonces dice, y viene siendo Sukkot, y el octavo día, que es representado por Yahweh, es cuando viene el Mesías, ¿vale? Ahora sí es cuando desciende. Entonces tomarlo en cuenta, pero todo eso es es cómo se une el príncipe heredero y el Mesías ahí juntamente, para que lo tomemos en cuenta. En 2 Samuel 16:22 dice, entonces levantaron para Absalón una tienda sobre el terrado de la casa, y Absalón se llegó a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. Entonces levantaron para Absalón una tienda sobre el terrado de la casa, y Absalón se llegó a las concubinas de su padre. Aquí viendo cómo está transgrediendo lo que viene siendo la Torá, representado por el sol, como mucha gente, vamos a ver qué significa Absalón, buscar Absalón. Absalón, el padre es paz. Ok, el padre es paz. Aquí como Absalón se llevó a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel, en el cual recordemos que Absalón, el padre
que representaría supuestamente la paz, como una sobrefigura del adversario que dice, cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ustedes destrucción repentina, se puede ver cómo Absalón representaría esa falsa paz en el cual estaría llegándose a las concubinas de su padre, o sea, lo que viene siendo la representación de las religiones, porque recordemos que las religiones han fornicado del vino de la ramera, en el cual aquí están fornicando con el conocimiento de la Torá, porque ellos están fornicando del conocimiento de la Torá, se están apartando, están adulterando, están cometiendo adulterio, en el cual están malinterpretando las enseñanzas o lo que viene siendo las señales, como dice en el libro de Enoc, haciendo referencia a que ellos adulterarían los tiempos, equivocándose en el cómputo de los días, de los meses y de los años, tomando en cuenta eso. Entonces, conectándolo juntamente con el sol y la luna, el Padre es tan perfecto, exaltado siempre sea su nombre por toda esta perfección que conecta. Dice, dan de beber todas las fieras del campo, los asnos monteses sacian su sed. Un asno montés, un asno salvaje. Bueno, importante asno como la tribu de Isaacar. Recordemos que Isaacar se conecta juntamente con el que entiende los tiempos, conectando lo que viene siendo las constelaciones, el sol, la luna y las estrellas, lo que viene siendo los planetas, y él es entendido en este conocimiento tan hermoso. Y la verdad es que ahí hay unos hermanos, entre ellos pues pueden ver lo que viene siendo las tres señales. Ellos tienen muy buen conocimiento referente a lo que viene siendo esto, en particular el hermano que comparte ahí, que es Alex. Realmente yo he analizado su información y a mí me parece muy muy interesante. Y claro, sin duda alguna, pues ahí pueden aprender. Pues, su página es Tres Señales, entonces lo pueden ver ahí. O sea, claro, cada uno se enfoca en algo en particular, y pues hay que honrar a nuestros hermanos, porque de alguna otra manera, pues bendito sea Yahweh, que nos brindan información muy interesante. Como el asno representaría el sol, la luna y las estrellas, ¿no? El asno. Monteses sacian su sed. Dice, dan de beber a todas las fieras del campo, los asnos monteses sacian su sed porque necesitan agua, que es el agua de vida, como la enseñanza del Mesías, para saciar la sed del asno montés, del asno salvaje, ¿ok? Como viene siendo las aguas de arriba, que es la representación de las constelaciones, del universo, saciando por medio de ellos su interpretación para poder llevarla a todo el pueblo, ¿vale? Porque recordemos que el asno representa mucho el llevar lo que viene siendo el alimento, información, conocimiento, porque pues él se dedica a eso, a trasladar eso. Ahora, dice en Salmo 104:15. Dice así. Y vino que alegra el corazón del hombre, y aceite que hace brillar su rostro, y pan que fortalece el corazón del hombre. Interesante. Vino como la revelación o como la sangre, que alegra el corazón del hombre. Recordemos que el corazón del hombre tiene un valor numérico de 32 del hombre y nos da 77. Excelente. El corazón del hombre, el vino que alegra el corazón del hombre, como la representación de lo que se puede ver como los 7 espíritus de Yahweh. El también entender que el perdonarás. ¿Cuántas veces debe perdonar a mi hermano? 7 veces. No te digo 7, sino 70 veces 7. 70 más 7, 77. Porque eso alegra el corazón del hombre, que viene siendo el vino, lo que viene siendo la revelación de la enseñanza para que el hombre se alegre al entender cómo tiene que vivir, porque uno cuando vive en el espíritu de Yahweh, en la revelación del conocimiento o la sangre del que murió por nosotros, nosotros podemos vivir felices cotidianamente. Y aceite que hace brillar su rostro, el aceite para hacer brillar el rostro, como lo que viene siendo referente a Zacarías 4, los 2 testigos derraman aceite sobre un árbol. Y también lo que hace referencia de las mujeres prudentes y mujeres insensatas, como ese aceite que hace brillar, como el aceite que permite que nosotros seamos encendidos en el día 66 y 67 de las semanas y primicias, para que nosotros llevemos el Ruach de Yahweh, que todo esto sigue conectándose. Entonces, y lejen que fortalece el corazón del hombre, la enseñanza
para poder fortalecer, para tener fundamentos sólidos, para poder hablar y edificar a nuestros hermanos. Fortalece el corazón del hombre. Nosotros con una palabra, con sabiduría del eje, de la enseñanza de la palabra, lo que nos permite es fortalecer a una persona para que diga, no, sí es cierto, tienes razón, por aquí tengo fuerzas para seguir adelante y no decaer. Entonces tomarlo en cuenta, que se puede ver la revelación, el aceite y el eje, como los tres, el agua, la sangre y el espíritu. Tomando en cuenta eso, que se puede conectar juntamente con la Torá, que es la representación del sol, y el reino de Yahweh como la luna, entendiendo que si juntamos todas estas dos, el reino y la Torá, el vino, el aceite y el pan, el corazón del hombre va a estar alegre, va a estar fortalecido y va a brillar. ¿Okay? Conectándolo, juntándolo siempre, haciéndolo uno. Salmo 144:14, hoy 144, lo que acabamos de conectar ahorita. Agua y la sangre. 144,000, el tiempo que den, el trono de Yahweh, la verdad. Interesante. Que nuestros bueyes sean fuertes para el trabajo, que no haya allanamiento ni salida, que no haya quejas en nuestras calles. Nuestros bueyes como la representación de Efraín, en el cual recordemos que Yosef es lo que viene siendo su padre, representando a Efraín, en el cual recordemos que Yosef sería como un toro acorneando a lo que viene siendo las naciones por medio de su enseñanza, de su conocimiento, para darles vida a aquellas personas que están en muerte. Entonces recordemos también que dice que no haya allanamiento ni salida, que no haya quejas en nuestras calles, que nuestros bueyes sean fuertes para el trabajo. Un buey hace un trabajo para arar la tierra y sembrar la tierra y dar frutos de lo que uno siembra. Que no haya allanamiento ni salida. Allanamiento. A ver, en un momento. Acción, efecto de allanar o allanarse. Aplanamiento. Ok. Apasionamiento. Igualación. Ok, como aplanamiento, como refiriéndose a algo pleno, en el cual que no haya allanamiento ni salida, que sean fuertes para el trabajo, para que lo que viene siendo la representación de Efraín, de lo que se viene representando como la separación de los dos reinos, el reino de Judá y el reino de Efraín, de Israel, representado por nosotros, Efraín, en el cual nosotros necesitamos ese allanamiento para que haya una salida, que es la plenitud del conocimiento de la verdad, y que no haya quejas en nuestras calles, para que cuando nosotros caminemos en las calles, que somos representados como Efraín, no haya quejas por medio de nuestro comportamiento, porque normalmente hay muchas quejas referente a aquellas personas que son de las tribus de Efraín, que se pueden ver mucho en las religiones, como nosotros. Bueno, mucha gente, pues sabemos que pues hay quejas por el comportamiento, por guardar fiestas que no son, por celebrar Navidad, Halloween, Año Nuevo, por medio de las cosas negativas que por medio de sus acciones, pues el ser humano se queja porque dice, o sea, y estas personas dicen creer en Dios o en Yahweh, en el concepto de que ellos, un ejemplo, lo que viene siendo el catolicismo y todo eso, pues, a ver, hay muchas quejas porque dicen, no, pues todo lo que ha hecho la iglesia, pues, sí, claro, porque no han entendido o no les ha salido la luz de ciertas cosas que al fin de cuentas, a ver, no miro la paja que hay en mi hermano, sino que simplemente digo la realidad de las cosas, porque a fin de cuentas, a ver, yo me he equivocado también. Entonces miro primero mi viga y todo, hay que mirar todos nosotros nuestra viga, pero sí hay que ser honestos realmente en lo que realmente sucede en esta realidad. Ahora seguimos. Isaías 64:6. Pero todos somos como algo inmundo, y todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, y todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos han llevado. Bueno,
Se puede ver aquí representado por el sol de justicia, referente al sol y la luna, cómo se conectan juntamente, que por medio del sol nosotros traemos la justicia, pero todos somos como algo inmundo, porque no tenemos la Torá. No tenemos el reino de Yahweh, no tenemos el sol ni la luna. Y todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros a veces somos hipócritas en nuestras acciones y todos nos marchitamos. Porque obviamente hay personas que hacen justicia por su propia mano, cuando realmente el único que hace justicia por nosotros es Yahweh. Y todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos han llevado. Como hace referencia en el Salmo 101, que dice referente que meditaremos de día y de noche, por lo que viene siendo la palabra, día y de noche, sol y luna. Serás como un árbol plantado junto a las corrientes que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Pero si una persona no medita en la Torah de día y de noche y su justicia no es más que dice la escritura que los fariseos, no entraréis al reino de Yahweh. Dice, y todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades, como el viento nos han llevado. Porque obviamente vemos que nuestras hojas se marchitan porque carecemos del sol y la luna. Entonces, al entender que necesitamos el sol y la luna, la Torah y los profetas, la Torah y el reino de Yahweh y su agua, pues nos marchitaremos y nos llevará así el viento por las iniquidades que hacemos al no tener en nuestras vidas, en nuestra mente y nuestro corazón la verdadera interpretación del reino. Dice Isaías 66:9, haré nacer y no haré dar a luz. Dice Yahweh, haré dar a luz y no cerraré la matriz. Dice Yahweh. Interesante. Haré nacer. El nacimiento como el nacimiento del día. Como una persona que es fría, pero que está naciendo y entendiendo el temor de Yahweh. Y no haré dar a luz, la luz como la luz de justicia, como el sol, que es la Torah, representado por el Mesías trayendo la verdadera interpretación en el Espíritu. Y no haré dar a luz, como también hace referencia en Apocalipsis 12, referente a que la mujer daría a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro. Y dice Yahweh, haré dar a luz y cerraré la matriz. Entonces se puede ver aquí cómo el Padre da luz a los ciegos y también a los que ven son cegados. Entonces se puede ver aquí como la representación de Shaul, cómo lo dejó, le cerró, o sea, no permitió que viera la luz, como la matriz que no puede dar la luz, y después le dio la luz para que viese, como la representación del Mesías. Entonces dice Yahweh. Entonces pudiese ver ahí la luz del día y la noche. Aquí también se puede ver. Y dará la luz como el sol, como el Shemesh, y cerraré la matriz como la noche, como la luna, como el reino. El reino para aquellas personas que no hacen la voluntad de Yahweh. Toda aquella persona que comete adulterio, pecado, roba, miente, no entrará en el reino de Yahweh. Por eso dice, y cerraré la matriz, como también Yahweh les cierra a las mujeres que no tenían aceite. O sea, también la puerta que se cierra en el día 47 en el arca de Noé. Tomando en cuenta eso, ¿vale? Ya ahí sería todo y ya nada más terminamos con lo que viene siendo... Uy, sí estuvo sabroso la comida. Estuvo bueno el lejem, estuvo bueno. Y terminamos con lo que viene siendo los símbolos. Dice así, y los fundamentos sean por medio de la revelación de la palabra como el fundamento para que el poder del buen pastor sea la luz que ilumina las fuentes de agua que corren por medio de la palabra en las personas como los unigénitos o primogénitos, el cual se revela como imagen y semejanza en la creación de Yahweh, porque en el firmamento del primogénito que fue creado como el sol, se puede entender el tiempo del recorrido de lo que es la representación de los años, de los días, meses y años, por los 7 ojos de Yahweh que recorren toda la tierra, en el cual la revelación de los cielos se puede ver revelada la representación de la menorá como en el día, en medio de la expansión de las aguas en el firmamento, porque con
la palabra de Yahweh fueron creadas todas las cosas y fueron separadas las aguas de las aguas de arriba juntamente con las aguas de abajo, porque el poder de Yahweh alumbra como una menorá al hombre para que entienda el camino en lo que es la extensión de los cielos, para que entienda la revelación del primogénito sobre aquellas personas que ven al buen pastor siendo la revelación a la humanidad, porque el ser humano tiene que comprender al unigénito que nace de Yahweh, que se creó a sí mismo siendo el justo y entendiendo cómo la revelación fue el hombre siendo el primero y al tiempos finales cómo se revelaría el último por medio del Ruach del Mashiach. Y así fue, porque su palabra fue hecha sembrada en el último y en el ser humano, en la tierra, en la creación y en toda la extensión del cielo y en el firmamento y en las tres creaciones que habitan en la humanidad. Entonces, tomando en cuenta eso, se puede ver la interpretación. Y bueno, creo que sería todo por el día de hoy. Que Yahweh les bendiga. Los dejo, hermanos. Bendiciones, muchas bendiciones. Y bueno, terminamos de comer. Esperemos que estén satisfechos. Shalom, shalom.